Riesgo de la navegación y sus implicaciones en el negocio marítimo, aplicado al caso Costa Concordia, es el tema de nuestro proyecto final del Diplomado de Gestión de Negocio Marítimo, bajo la tutoría del profesor Jairo Rondón, presentado por mi compañera Gruchenka Pérez y mi persona Juan Carlos López. En esta oportunidad les hablaremos sobre la clasificación general de los riesgos, su gestión y análisis como tal de todos los riesgos a bordo, en especial aspectos relacionados con el comportamiento humano y los errores humanos como parte de los riesgos, tanto causa y consecuencia de estos, viéndolos desde un punto de vista operacional, desde un punto de vista de seguridad a bordo. Tocaremos aspectos como lo que es la responsabilidad del capitán y la oficialidad para el control y el cumplimiento de la gestión, aspectos jurídicos, aspectos relacionados con toda la cadena de sucesos ocurridos en aquel accidente catastrófico del Costa Concordia. Bien, dentro del planteamiento del problema para este tema, nos hemos centrado en el hecho de por qué ocurren los accidentes, cuáles son los riesgos más frecuentes, en especial el por qué ocurren, dado a factores humanos, a errores asociados a omisiones, a excesos de confianza por parte de la tripulación, a pesar de que existe un Código Internacional de la Gestión de la Seguridad, el cual nos permite hacer un seguimiento y dar cumplimiento a todos aquellos protocolos, regulaciones, a todos los convenios marítimos internacionales, en especial el SOLAS, y a través de esto vamos a poder definir las causas y consecuencias de estos riesgos y cómo gestionarlos, visto desde el punto de vista de la seguridad a bordo y de la protección y seguridad de la vida humana en el mar, desde inclusive aspectos legales, y más aún cuando hoy en día existen tantos equipos de ayuda a la navegación, tantas regulaciones, tantos compromisos por parte de las compañías navieras y de la tripulación. Y dado que en el 2012, precisamente cuando se estaba cumpliendo 100 años del desastre del Titanic, que conllevó a la creación del SOLAS, 100 años después ocurre estos hechos catastróficos del Costa Concordia. El planteamiento es qué pasó, por qué tanta estadística, más de un 80%, se debe a errores humanos. En la investigación contamos con un objetivo general, el cual consiste en identificar los riesgos que con más frecuencia ocurren a bordo durante la navegación, en relación con la efectiva aplicación de procedimientos y protocolos establecidos en los convenios marítimos internacionales. Adicional a ello, contamos con 3 objetivos específicos. Uno de ellos es el de describir la clasificación de los riesgos más frecuentes en la navegación de acuerdo a su naturaleza, con énfasis en el caso del Costa Concordia como causa raíz de los hechos ocurridos, las fallas humanas basadas en el comportamiento. Un segundo objetivo específico que consiste en comentar los convenios marítimos internacionales más relevantes y su efectividad en la atención de los riesgos a la navegación. Comentaremos sobre el SOLAS, el STCW y el Código Internacional de la Gestión de la Seguridad principalmente. Y por último, exponer los hechos ocurridos con el crucero Costa Concordia, su impacto legal y comercial en el negocio marítimo. El riesgo
riesgo es todo aquello que puede llegar a interrumpir las actividades por un lapso de tiempo que afecta y expone los daños del buque, la carga, la tripulación, los pasajeros y el mar. Entre los tipos de riesgo encontramos los ordinarios, que están determinados por la posibilidad de que ocurra un siniestro marítimo dañoso en una forma habitual. Entre ellos está la piratería, el encallamiento, las averías o cualquier otro accidente que genere cambio involuntario en el viaje, la ruta o del buque. Los riesgos extraordinarios están determinados por la posibilidad de que ocurra un siniestro marítimo dañoso en una forma insólita. Aquí hablamos de huelgas, conflictos armados o en estado de conmoción. También existen los riesgos operativos, que son los que hacen que el buque detenga sus operaciones por motivos tales como abordaje, encallamiento o la enfermedad o accidente de un tripulante o pasajero que amerite evacuación, entre otros. Por último se encuentran los riesgos administrativos y legales, todos los derivados y relacionados con documentos y certificados del buque, la carga, pasajeros y la tripulación, que puede detener las operaciones del buque por ausencia, vencimiento, suspensión de alguno de estos documentos, ya sean de cumplimiento, estatuarios o complementarios que sean requeridos en determinado momento. Un aspecto importante a considerar es que para cada riesgo de la navegación existe un convenio o código marítimo internacional que regula su aplicación. Tal es el caso del código PBIP, el MARPOL, entre otros. Cada uno dentro de un marco legal con criterio unificado, con procedimientos y protocolos establecidos con los cuales todo el tripulante y personal de apoyo en tierra debe conocer y dominar su contenido. Todos estos convenios y códigos en su mayoría derivan del SOLAS y son plasmados en los manuales de operaciones bajo un sistema de gestión que permite prever, planificar, ejecutar y controlar el cumplimiento de todos los convenios marítimos internacionales en conjunto. El 13 de enero se produjo en la costa italiana el accidente del Costa Concordia. Zarpó de la capital romana a las 7 de la noche con 4.229 personas. El capitán Francesco Schettino y su operador Costa Cruceros. Pocas horas después, el buque yacía varado en las proximidades del puerto de Giglio. El accidente se tradujo en el fallecimiento de personas, la pérdida del navío y el hecho de replantearse tanto la seguridad como la formación de la tripulación. De los acontecimientos, el Costa Concordia zarpa del puerto a las 7 de la noche y a las 9 el crucero está fuera de la ruta prevista. A las 9:42 el Concordia choca con un escollo y minutos más tarde encalla a 150 metros de la isla. La roca abrió una brecha de 70 metros. Los guardacostas habían sido alertados por una llamada de una pasajera. A las 10 de la noche aproximadamente el capitán la Capitanía de Livorno llamó al buque preguntando si todo estaba bien, a lo que ellos contestaron que fue un fallo técnico. El capitán no tomó la decisión, por lo que algunos oficiales de segunda deciden por sí solos empezar la evacuación. Y es solo a las 10:58 que el Concordia lanza la alarma vía radio. Es la orden oficial de evacuación, con más de una hora de retraso. A las 11:30, según creen los investigadores, el capitán Francesco abandona la nave. Poco antes de las 2 de la mañana, un oficial de la capitanía ordena al capitán volver al barco para coordinar la evacuación, pero él no obedece. Sobre las 3 de la mañana se ha evacuado el crucero, inclinado 80 grados sobre su lado derecho. A las 8 de la noche del día 14, el capitán Francesco es detenido y acusado de provocar el naufragio y la muerte de varias personas con su impericia y de haber huido de la embarcación antes de poner a salvo a los pasajeros. Y las consecuencias del accidente. Podemos resumirlo en 3 consecuencias. La primera, medioambientales. La extracción de 2.380 toneladas de carburante de las bodegas del crucero que comenzó 2 semanas después del naufragio. Y el reflotamiento, el plan que puso a flote de nuevo el casco del buque, colocó la prioridad más alta para asegurar el impacto ambiental más bajo. Para el sector, el accidente del Costa Concordia, el modo en que la gente fue evacuada del barco y la repercusión que ésta tuvo en los medios tendrá un indudable impacto sobre la industria de los cruceros y no solo sobre la naviera Costa. El tercer punto son las pérdidas humanas, donde lamentablemente el balance final de muertos alcanzó una cifra de 32 personas. ¿Fue accidente o negligencia? Los expertos tienen claro que se trata de una grave negligencia. Lo normal es navegar a 3 o 4 millas de la costa.
Este acercamiento es totalmente contrario a las prácticas marítimas. Abandono del capitán. Por ley, el capitán tiene la obligación de ser el último a abandonar el barco, ya que es el coordinador máximo de la seguridad marítima a bordo. Si el capitán se va, el barco se queda sin el máximo responsable y autoridad. Aquí el capitán fue el primero a abandonar la embarcación junto al primer y el segundo oficial. Responsabilidades. En principio, la responsabilidad penal es individual, pero la responsabilidad civil también debería ser la misma para la naviera. Se ve muy grave el incumplimiento de los procedimientos de evacuación, ejercicios, el convenio ISM, abandono del buque, el SOLAS, el PBIP, entre otros. Pero también se cree que la naviera debería explicar muchas cosas. Si existía un acta de abandono del buque, ¿qué oficiales la firmaron? Sin duda, aunque el capitán sea el máximo responsable, y más aún en situación de emergencia, la compañía de cruceros también lo es. En cuanto al tipo de investigación, la investigación se realizó de manera documental y descriptiva, por cuanto se consulta el documentos físicos y electrónicos y se describen los riesgos de la navegación vinculados al accidente del crucero Costa Concordia y su impacto en el negocio marítimo. Una de las investigaciones aprensivas con las fases comparativas y analíticas en las que se investigaron las fuentes secundarias, así como también se ubicaron y analizaron los elementos y procesos claves de las investigaciones similares. Esta investigación utilizó como unidad de análisis los riesgos de la navegación presentes asociados al encallamiento, hundimiento parcial, naufragio y salvamento en el crucero Costa Concordia. En cuanto a la población y muestra, se utilizó un buque de pasaje y su tripulación, las declaraciones del evento y toda la información obtenida vía internet y la prensa internacional. El tiempo estipulado para realizar dicho informe es de 3 semanas contadas a partir del 1 de febrero hasta el 26 de febrero. Las técnicas de investigación. En cuanto a las técnicas, la investigación se realizó con la técnica de revisión documental, debido a que la información se extrajo del análisis de diferentes textos, leyes y convenios marítimos internacionales. En cuanto a los instrumentos, el guión de observación documental se utilizó para tener un criterio lógico de ideas en la búsqueda de información sobre el problema de estudio, recopilando en una forma detallada lo que sucede en el lugar donde se desarrollan los hechos referentes al tema de investigación, y que en este estudio fue el accidente del crucero Costa Concordia en las inmediaciones de la isla de Italia. Por otra parte, se utilizó la matriz de análisis para reflejar de manera analítica cada uno de los puntos encontrados en consultas bibliográficas, electrónicas y legales referentes al tema de investigación. Entre los desencadenantes del accidente, hay que considerar que no fue debido a un riesgo ordinario o extraordinario, algo externo, sino se debió a causas internas. Y fue precisamente la imprudencia del capitán y la tripulación por esta maniobra tan cerca de la isla. El posterior abandono del capitán, abandonar el buque y dejar a la deriva a 4.200 vidas a bordo. Sálvese quien pueda, prácticamente. En cuanto a la extracción del combustible, fue una extracción posterior al accidente, prácticamente al mes, que duró 32 días. Se lograron extraer 2.300 toneladas de combustible sin mayores daños al medio ambiente, con algunos contratiempos por mal tiempo, condiciones meteorológicas. En cuanto al salvamento y rescate, hay que reconocer la actividad, el apoyo que prestó la Guardia Costera y Protección Civil italiana el día de los sucesos. Y en cuanto a el reflotamiento y el traslado del naufragio, que se realizó entre julio y septiembre de 2013 a Génova, una maniobra que duró 4 días continuos, con apoyo de más de 8 remolcadores. Y en cuanto al impacto legal y comercial en el negocio marítimo, de momento fue fuerte para los medios, y la tendencia en el mercado, que los usuarios de este tipo de cruceros prefirieron cruceros de menor tamaño, porque la impresión que se dio es que mientras el crucero fuera más grande era más peligroso,
cosa que no es así porque son buques muy seguros y el negocio se mantiene, es sustentable, es rentable. Vinieron las resoluciones de la OMI posteriormente, en mayo de 2012, con el debido uso de chalecos salvavidas dispuestos en espacios públicos a bordo, mejorar las condiciones de las comunicaciones oficina en tierra con el buque y la disposición, la reforma en cuanto a diseño de la operatividad de los botes y balsas salvavidas. Entre otras consideraciones sobre el caso Costa Concordia, es evidente que a través del sistema de gestión de la seguridad a bordo, es el que permite establecer la corresponsabilidad de la compañía naviera y el capitán y la oficialidad como parte de la tripulación. Queda evidente con esto que podemos ver en pantalla que se venían cometiendo una serie de irregularidades, el asumir riesgos innecesarios que se conocían de ambas partes. Habían deficiencias de ambas partes, no se hacía el debido seguimiento y por pensar en que lo hago y no pasa nada, fue el hecho del exceso de confianza que conllevó a este trágico accidente. Pasó en el momento menos pensado y se reaccionó de la manera menos adecuada, concluyendo con una pena de 16 años, un mes para el capitán y para otros 5 integrantes de la tripulación, penas hasta de 34 meses. Fue lamentable que esto haya llegado a estos términos. Conclusiones muy puntuales. En cuanto a la preparación de la tripulación, es necesario crear conciencia, una cultura de la seguridad para minimizar la vulnerabilidad del buque a los riesgos, a los siniestros. En cuanto a los códigos y convenios marítimos internacionales, dar fiel cumplimiento al SOLAS en cuanto al ejercicio de la salida de puerto, que aplica en este caso para buques de pasajeros. Y por último, en cuanto a la empresa armadora, como compañía naviera, perdió bastante dinero, aparte de los daños y las vidas humanas. Debe valorar la seguridad, atender a la seguridad a bordo, de igual manera como atiende y se preocupa por la rentabilidad de su negocio. En cuanto a las recomendaciones, al usuario se debe contribuir con la divulgación de conocimientos del medio naviero, en especial en materia de seguridad a bordo, con énfasis en el análisis de riesgo y su gestión para minimizar la vulnerabilidad de los buques a los accidentes ocasionados por errores humanos y que ponen en peligro la tripulación y pasajeros. En cuanto al INEA, incentivar la divulgación de la información sobre resultados de investigaciones, nuevas regulaciones, enmiendas, recomendaciones de expertos, entre otras, a través de foros, seminarios de actualización a nivel nacional y regional y a lo largo del año, muy aparte de los cursos OMI, con el propósito de reforzar y complementar conocimientos en general, donde interactúan los sectores que participan en el negocio marítimo. De esta manera se puede sensibilizar y concientizar el cumplimiento de los convenios marítimos internacionales, romper el hermetismo y dominio de la información y compartirlo abiertamente. En cuanto a las compañías navieras, implementar adicionalmente a los entrenamientos y cursos OMI establecidos en el código STCW y una certificación adicional sobre el manejo de los códigos IGS y el SGS como tal, puesto que es frecuente que aún gran parte de la oficialidad responsable de cumplirlo no lo hace de manera que corresponde, ya sea por falta adecuada de familiarización al llegar a bordo o por falta de conocimiento y motivación, o peor aún porque el SGS llevado por la compañía no está acorde con las necesidades reales por ser deficiente o muy complejo. Esto contribuiría a disminuir los riesgos por fallas humanas.